Para firmar e informarse mejor, voy a repetir que estaba el volumen bajado. Hay una campaña de recogida de firmas a nivel estatal con el objetivo de reformar la Constitución para permitir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales más importantes. Más información y firmas en el punto de información. Bueno, como ha dicho el compañero, no solo consiste esto en manifestarnos, se pueden cambiar las cosas. Estamos haciendo una campaña de recogida de firmas para poder modificar la Constitución, para que los ciudadanos podamos tener iniciativas en estas materias. Se pueden recoger firmas ahí, como ha dicho el compañero. Ahora vamos a leer un comunicado. Agradecemos a los convocantes de la manifestación que nos hayan permitido subir aquí a lanzar nuestro mensaje para que llegue más gente. Voy a repetir lo que había dicho antes por si no se había entendido. Hay una campaña a nivel estatal para recoger firmas para reformar la Constitución en un sentido muy concreto, que es permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas más importantes a través de iniciativas legislativas populares o referéndums. Para firmar, en el punto de información hay hojas y habrá en distintos locales y lugares de la ciudad durante un mes o 2 meses. Bueno, no nos dejan utilizar el micro. Queremos decir otra cosa más. Como ha dicho el compañero, también se pueden hacer cosas. Ahí recogemos firmas para que los ciudadanos tengamos derecho de decisión. Nosotros también tenemos un comunicado que leer. El movimiento 15M de Santander denuncia que se quiere forzar una reforma constitucional con graves implicaciones para el futuro del estado del bienestar. Recordamos que desde hace 30 años el Congreso de los Diputados se ha posicionado en contra de otras reformas que tenían más legitimidad democrática. Esta reforma constitucional que pretenden refleja en su forma una democracia sin participación ciudadana y en su fondo la escasa información pública en que se ha convertido el modus operandi de los partidos políticos en este país, en particular el PP y el PSOE. Esta propuesta de incluir en la Constitución un techo de déficit público se ha hecho a espaldas de la ciudadanía. Somos nosotros quienes vamos a sufrir los recortes y privatizaciones de servicios sociales básicos. Por esta razón, los ciudadanos estamos legitimados para exigir un referéndum popular sobre esta propuesta. Un 10% de cualquiera de las dos cámaras, el Senado o el Congreso, podría exigir un referéndum sobre modificaciones constitucionales. El actual reparto de diputados y senadores se debe a una ley electoral que fomenta el bipartidismo. Esta es una pieza legal que solo una masiva protesta ciudadana puede detener. Los mercados financieros son personas físicas y jurídicas que están imponiendo una tiranía global contra la que nos rebelamos. Los gobiernos de nuestros países están implementando una estructura legal que convierte los deseos de dicha tiranía en los deberes de la ciudadanía. Queremos destacar que aunque como personas hayamos marchado juntas por un mismo motivo, 15M Santander no varía su postura de oposición a unos sindicatos que han traicionado la confianza de la clase trabajadora a la que dicen defender. El enemigo es poderoso, pero nosotros sabemos que la razón está en nuestra parte. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Ahí está nuestra fuerza. Tenemos que despertar